Explicarle a nuestro hermano Luis que nos recuerde la actividad del próximo sábado. Próximo sábado, camino a Sion. Si alguien me ayuda ahí a... Día sábado a las 5 de la tarde hay una actividad en la cual desearíamos verles a cada uno de ustedes, un tiempo en el cual podemos, a través de la alabanza, la adoración, honrar el nombre de nuestro Dios. Y yo sé que será de mucha bendición para cada uno, y por eso queremos recordársela. Es el sábado a las 5 de la tarde, camino a Sion. Bueno, el otro se las debo. Quiero que oremos, que le demos gracias al Señor y dígale usted: bueno, Dios, necesito que la palabra llene mi vida, todo mi ser. Padre, en el nombre de Jesús, te doy infinitas gracias por, Señor, el privilegio de estar, Dios, en esta mañana entregando tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. ¿Ha vivido usted la experiencia de sentirse culpable? ¿Cuántos hemos vivido la experiencia de sentirnos culpables de alguna situación X? Yo creo que todos hemos vivido la experiencia de sentirnos culpables, de sentirnos señalados, reprochados, acusados, condenados de alguna situación. Dice que la culpa es eso, es un sentimiento de reproche, de condenación, de acusación que aparece en las personas cuando entendemos que hemos fallado en hacer el bien, en hacer lo correcto o en hacer lo justo delante de Dios, delante de los demás, y que al percibir las consecuencias de nuestras malas acciones representadas en el dolor, el daño o el conflicto ocasionado, sentimos pena hasta llegar a percibir la necesidad de ser castigados. Eso sería la culpa. Yo creo que todos hemos vivido la experiencia de sentirnos culpables. Es que la culpa que sentimos como personas, como seres humanos, debe hacernos reflexionar en la verdad bíblica de que como seres creados por Dios, no somos libres de hacer lo que se nos ocurra, sino que como seres espirituales hay una reacción interna ante lo bueno, pero también hay una reacción interna ante lo malo de nuestras acciones.
Entonces no somos seres libres. Y la culpa que nosotros percibimos viene precisamente a decirnos eso. Somos seres espirituales responsables de nuestros actos y como tal, la reacción que nuestras acciones exponen. Si hacemos lo bueno, pues tenemos retribución. Pero si hacemos lo malo, también nuestra conciencia nos acusa. A esta parte interna en el hombre, con la capacidad de calificar lo bueno o lo malo de nuestras acciones, la Biblia le llama conciencia. Todos hemos oído hablar de la famosa conciencia, que de hecho no es ninguna canción ni nada por el estilo, sino es esa parte interna, fíjese, en el hombre, con la capacidad de calificar lo bueno o lo malo de nuestras acciones. Dice Romanos capítulo 2 versículo 5 que la función de la conciencia es aprobar lo bueno, pero condenar lo malo. Y cuando la conciencia es la que condena, acusa o reprocha, nuestras acciones, esta reacción es la que repercute en nuestras emociones, haciéndonos sentir culpables de nuestro mal proceder. Cuando la conciencia, o más bien cuando aparece el sentimiento de culpa, lo que se está manifestando es precisamente la voz de la conciencia. Y esa voz de la conciencia llega incluso a nuestras emociones y como tal percibimos lo bueno de lo que hicimos o percibimos lo malo que cada uno hayamos hecho. Se dice que el sentimiento de culpa es una de las causas más grandes del sufrimiento humano. Y se califica en tal posición porque cuando la culpa invade el interior de las personas, dice que esta se vuelve difícil y hasta imposible de deshacernos de ella. Se menciona que las personas atrapadas por un sentimiento de culpa pasan por momentos de vergüenza al recordar el mal ocasionado. Pasan periodos de ansiedad, estados espirituales de mucho tormento, momentos de depresión e inconscientemente es deseado el castigo como una manera en la que se puede aliviar el daño ocasionado. Mire usted todo lo que hace el sentimiento de culpa. Fíjese, dice que es una de las causas más grandes del sufrimiento humano. Se califica, dice, en tal posición porque cuando la culpa invade el interior de las personas se vuelve difícil y hasta imposible de deshacerse de ella. Y es en ese periodo, en ese momento en el que la culpa causa mucho sufrimiento a la vida de las personas. ¿Por qué costará tanto lidiar con el sentimiento de culpabilidad? Cuesta tanto porque la repercusión del mal ocasionado por nuestras acciones
no solo afecta nuestras emociones o nuestra conciencia, sino que nuestras acciones afectan espiritualmente las leyes de Dios. Y afectando las leyes o mandamientos de Dios, espiritualmente pasamos a un estado de condenación, a un estado de muerte, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y como tal, en este estado, la lucha contra la culpabilidad, el reproche o la condenación se vuelve difícil de enfrentar. Y se vuelve difícil de enfrentar porque no solamente estamos tratando con emociones, no solamente estamos tratando con nuestra conciencia, sino que estamos tratando directamente con la voz de Dios a través de ella, que se está manifestando, que está hablando. Muchos ante el sentimiento de culpa deciden ser tratados psicológicamente, pero sin ningún resultado. ¿Por qué? Porque el pecado que el hombre comete contra Dios no puede ser curado con tratamientos psíquicos o mentales. Es imposible. A lo mejor la condena que una persona reciba legalmente con un castigo de a lo mejor tantos años de prisión, se perciba que cubre el daño ocasionado, pero internamente la culpabilidad puede permanecer en la persona como si ayer se hubiera cometido el daño. Y por eso se dice que la culpa no es fácil de erradicar. La psicología, los tratamientos de psicología no la pueden quitar. Los años de condenación en una prisión tampoco lo pueden quitar. E incluso el tiempo tampoco, fíjese bien, puede quitar la culpabilidad que una persona está sintiendo. Se cuenta de una mujer de 68 años de edad a quien se le volvió sumamente difícil lidiar con la carga de su conciencia. Dice que cuando esta mujer tenía 30 años, tuvo un bebé. Pero tuvo un bebé producto de una aventura. Al querer ocultar su vergüenza y su problema, dice que decidió matar a su recién nacido y enterrarlo en el patio de su casa. Luego de esto, esta mujer trató de llevar su vida casi normal. Casi normal porque dice que se dedicó a su trabajo, iba a las tiendas y compraba, tuvo amigos, vio televisión, leyó los periódicos, tomó vacaciones, asistió a la iglesia, comió, bebió y vio pasar los años. Pero nunca pudo abandonar el sentimiento de culpabilidad causado por el asesinato de su bebé, de su hijo. Dice que el tormento de su conciencia fue tal que un día, por ella misma, llamó a la policía del lugar donde vivía y voluntariamente dijo: he matado a mi bebé y lo tengo enterrado en el fondo del patio. El policía preguntó: ¿cuándo fue eso? Y ella dijo: hace 38 años. Y por 38 años, fíjese bien,
había sido atormentada, había sido golpeada, ¿verdad? O sea, duramente por un daño que había ocasionado. Y la culpa permaneció activa, fíjese bien, días, semanas, meses, años. Y nada, fíjese, en lo absoluto, nada lo pudo erradicar. Nada lo pudo quitar. Por eso viene la interrogante y la pregunta. Pero ¿por qué es tan difícil erradicar la culpa? ¿Por qué es tan difícil lidiar con el recuerdo de un mal hecho o de un mal ocasionado? ¿Por qué? ¿Será que solo afecta las emociones? ¿Será que afecta solo la conciencia? ¿O será que hemos violado las leyes de Dios? Y como tal hay una voz perenne recordando el mal, fíjese, que nosotros hemos hecho. Por eso decimos, la psicología no puede erradicar la culpa. Los años de prisión no pueden erradicar la culpa. Y nada de lo que nosotros podamos imaginar, nada lo puede quitar. La conciencia solo viene a ser un instrumento a través del cual somos advertidos por Dios que el mal ocasionado por nuestras acciones no solo ha afectado nuestra conciencia, no solo ha afectado la conciencia de otros, sino que también ha afectado las leyes de Dios. Y como tal, a través del sentimiento de culpa, somos recordados que la justicia de Dios demanda ser satisfecha. En el Antiguo Testamento, la manera en que la conciencia culpable de las personas ante Dios buscaba ser cubierta era que ante el pecado las leyes demandaban presentar a Dios ofrendas y sacrificios que limpiaran al hombre de su mala conciencia. Pero la palabra misma, la palabra del Señor, dice que dichas ofrendas, fíjese, o sacrificios, no eran capaces de limpiar o purificar al hombre de la conciencia de pecado. Y aun cuando animales eran sacrificados en sustitución del hombre pecador, dice que la culpa continuaba siendo parte de la experiencia interna de la persona. Y no llegaba, o sea, al punto tal de que una persona se sintiera libre de aquel daño que había ocasionado, aun cuando había presentado ofrendas o sacrificios delante de Dios. La forma en la que se presenta todo este dilema de la culpabilidad y la forma como era tratada en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, esto nosotros lo podemos leer a través de varios versículos ahí en Hebreos 9, versículo 6, que me gustaría que lo leyéramos o siguiéramos la lectura en esta mañana. ¿Cómo trata la palabra de Dios el dilema o el problema de la culpabilidad o de una conciencia que se siente culpable? Y óigase lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 6 en adelante. Y así dispuestas estas cosas, viene hablando del lugar santo y del lugar santísimo, y luego dice, y así dispuestas
estas cosas. En la primera parte del tabernáculo, hablando del lugar santo, dice que entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, hablando del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, oiga bien, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, ablución es un lavatorio, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero óigase bien lo que dice el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo, dice, obtenido eterna redención. Y oiga bien lo que dice el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban, dice, para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y luego dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces la única manera, oiga, en la que el hombre puede ser capaz de limpiar su conciencia enteramente de condenación, acusación o culpabilidad, es creer que la sangre del Señor Jesucristo presentada delante de Dios fue capaz de satisfacer la justicia divina, y que en la sangre del Señor Jesucristo Dios Padre castigaba todo nuestro pecado perdonándonos. Y todo, fíjese bien, lo que la psicología no puede hacer, lo que la medicina no puede hacer en torno a la culpabilidad, y todo lo que no puede hacer, fíjese, los castigos en una prisión. Nosotros encontramos en la palabra que hay respuesta para una conciencia manchada, para una conciencia que se siente acusada, que se siente señalada, que se siente condenada. Y dice que la solución que la palabra da a este tipo de situación es la sangre del Señor Jesucristo. Amén. La sangre del Señor Jesucristo. Creer que la sangre del Señor Jesucristo presentada delante de Dios, fíjese, fue capaz
de satisfacer la justicia divina. Y que en la sangre del Señor Jesucristo, Dios Padre castigaba todo nuestro pecado, perdonándolo. Este es el tratamiento que el Dios Todopoderoso da al problema de la culpa, de la acusación, de la condenación que viene al hombre cuando éste ha dañado no solo su conciencia, sino la conciencia de otros y la ofensa a Dios a través del pecado. La sangre del Señor Jesucristo tiene el poder para limpiar todos nuestros pecados, pero también limpiar nuestras conciencias de todo aquello que acusa y que condena. El apóstol Pablo, hablando de la fe en la sangre del Señor Jesucristo, él dijo lo siguiente, óigase bien, en Romanos 3:25. Dice, hablando del Señor Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, dice, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El día viernes, los noticieros hablaban, y ustedes se habrán dado cuenta, de la muerte del subdirector de la escuela secundaria al que acudían los menores que viajaban en el barco que se hundió el miércoles pasado en las costas de Corea del Sur, en donde dice que viajaban 325 estudiantes de la escuela secundaria Dangwon. Me llamó la atención porque dice que el subdirector fue encontrado ahorcado cerca del gimnasio en donde las familias de los desaparecidos esperan noticias de sus menores aún no aparecidos. Pero lo que me llamó la atención de la nota fue lo siguiente. Decía, como encargado de la seguridad de los estudiantes, el subdirector sufría de graves sentimientos de culpa. Dijo uno de los profesores a los medios, que no quiso, dice, ser identificado. Mire, cuántas personas habrá en este momento, probablemente en todo el mundo, sufriendo del azote, del tormento de la culpa, sintiendo ese remordimiento del mal que se ha hecho y que a lo mejor para sí mismo no tiene remedio, no tiene ninguna solución, creyendo que no existe perdón, que no existe una respuesta para las malas acciones. Es por eso que queremos recordar en esta mañana, fíjese bien, que la sanidad, la libertad de la culpa no es un sentimiento. No es que hoy me sienta culpable y mañana me sienta libre. No tiene que ver con nuestros sentimientos. La libertad, la sanidad de la culpa no tiene que ver con lo que pensamos o con lo que sentimos. La libertad de la culpa tiene, fíjese bien, que ver con el hecho de que creemos que en la cruz del Calvario se pagó nuestro pecado y que ya esa culpabilidad
no puede existir en un hijo de Dios. Porque ante tal sacrificio y sufrimiento del Señor Jesucristo fue más que suficiente para pagar lo que demandaba la justicia divina en relación a nuestros errores y en relación a nuestro pecado. Por eso el apóstol Pablo claramente, fíjese bien, dice a los romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, dice, en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado, dice, por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces hay, fíjese bien, libertad para el culpable. Hay libertad para aquel que siente el azote de las malas acciones. Y esa libertad está en la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, Judas no soportó el tormento de la culpa. Y sintiéndose condenado por la traición en contra del Señor Jesucristo, dice la palabra que la solución que vio, así como este subdirector, fue la horca. Dice la palabra entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mira hasta dónde llega el tormento de la culpa, el azote de una acusación. Mira hasta dónde puede llevar a una persona, hasta llegar a atentar con su propia vida, con tal de sentir el alivio de aquello fuerte que está viviendo en su pensamiento y en su corazón. Por eso recordamos en esta mañana que la libertad de la culpa no tiene que ver con sentimientos, sino tiene que ver con la sangre preciosa del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz. Y ahí en esa cruz estaba siendo perdonado, fíjese, todo nuestro pecado. Y cuando nos venimos y nos arrepentimos delante de Dios y confesamos, la palabra de Dios dice que si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No podemos dejar de mencionar que un arma destructora usada por el diablo en contra de la vida de los creyentes es la culpabilidad. Ah, pero acuérdate tú. Pero mira tú quién eres. Pero mira lo que hiciste. Pero mira, y ese sentimiento y ese señalamiento, fíjese, más bien es una arma que el enemigo usa para mantenernos atados al hecho de que no somos dignos de recibir el perdón de nuestro Dios. Es un azote, es un látigo. Y el diablo lo usa en la vida de los creyentes. Y aun cuando salen, cambian su forma de vida, pero ahí está ese recuerdo. ¿Te recuerdas quién sos? ¿Te recuerdas lo que hiciste? ¿Te recuerdas lo que ocasionaste? ¿Te recuerdas? Y ahí está, es un azote.
Máxime cuando hemos conocido, fíjese que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Quiero recordarles que hay un acusador. Y ese acusador se llama diablo. Dice la palabra de Dios, oiga, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche. Y no solamente nos acusa delante de Dios, sino también a través de nuestras conciencias, haciéndonos recordar todo aquello que ya fue limpiado en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí dice, todas son hechas nuevas. Hay perdón en la sangre del Señor Jesucristo. Y el plan de Dios es, a través de ese perdón, ver a un pueblo levantarse totalmente libre de toda acusación por el enemigo. Un pueblo que dé, un pueblo que sirva, un pueblo que imparta, fíjese, bendición. Eso es usted. Es el diseño divino. Pero por causa de la acusación no logramos levantarnos. No logramos levantar nuestra frente en alto. Porque hay algo que nos señala. Porque hay algo que nos acusa. Porque hay algo que nos condena. Pero valga en esta mañana recordar que una vez fue suficiente el sacrificio del Señor Jesucristo. Una sola vez. Y ese bastó para que todos nuestros pecados tuvieran el perdón de parte del Señor. Entonces no hay por qué vivir en esa acusación. No hay por qué vivir en esa condena constante. Todos, fíjese bien, fallamos. Todos hemos fallado en más de una oportunidad. Y como tal, somos un pueblo que nos reunimos para exaltar la grandeza de un Dios que ha tenido paciencia con nosotros y que aparte de ello nos ha perdonado en la vida de su Hijo amado Jesucristo. Entonces somos un pueblo perdonado, un pueblo libre, un pueblo, fíjese, que sabe alabar el nombre de Dios, tiene gratitud completa, porque sabe de dónde fuimos sacados y de dónde fuimos perdonados. Dice la palabra de Dios que lo que el Señor hace con el pecado es que lo tira, dice, a lo profundo de la mar y no se acuerda más. Pero a muchos nos cuesta, fíjese, aun cuando sabemos del perdón de Dios, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Yo recuerdo que pasé meses enteros, ya hace un par de años, meses, todas las tardes era un azote. Todas las tardes a las 3 de la tarde, estoy hablando de a lo mejor 6 meses. Me venía el recuerdo que pleitos aquí, que pleitos allá, que por qué no los evitaste, que por qué no hiciste tal cosa, que a lo mejor si no hubiera sido, y toda esa serie de cosas que vienen cuando lo que estamos intentando es borrar lo que no se puede borrar simplemente. Porque eso desearíamos
volver a nacer y nunca vivir lo que vivimos para no sentir ese señalamiento. ¿No es verdad? Eso es lo que nos pasa. Y ahí es donde precisamente es donde cabe la sangre del Señor Jesucristo. Porque fíjese bien, fue tan perfecto, fue extremadamente perfecta la ofrenda que fue presentada delante de Dios Padre. Ver a su Hijo morir en la cruz. Pero hay veces nosotros como que queremos añadirle un poquito más para sentirnos satisfechos de que verdaderamente hemos sido perdonados. Y yo quiero decirle, ya no hay que añadirle nada más al sacrificio del Señor Jesucristo. Fue completo y fue eficaz. Y dice la palabra que por sus llagas nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos curados, nosotros fuimos perdonados. Ya no hay más que hacer. Amén. No hay más que hacer. La estrategia del diablo en contra de los hijos de Dios es primero, mire cómo es el enemigo. El diablo buscará hacernos caer en la tentación. Y luego lo que hace es levantar la mayor acusación o condenación al vernos caídos. Esa es la estrategia, como quien dice que primero seduce y después condena. Y ahí le jugamos el juego, como dicen, al enemigo. Porque cuando él está intentando hacerte caer, lo va a hacer. Y después te va a dar una leñaciada con la acusación. Y esa es la estrategia del enemigo. Hasta que quedemos imposibilitados, sobre todo, para hacer la obra de Dios y para cumplir con nuestro propósito del Señor en esta tierra. Por eso dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces somos un pueblo libre, hermanos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Diga conmigo, porque la sangre del Señor Jesucristo me limpia, me limpia, me limpia de todo nuestro pecado. Póngase de pie. Y hay un coro que lo cantamos solo en la Santa Cena y creemos que solo allí lo podemos cantar, pero no, lo podemos cantar también ahora. Porque nos recuerda la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos estado luchando con esa condenación? ¿Cuántos han estado preguntando y diciendo a sí mismo, si hubiera, ¿por qué no hice? ¿Por qué no evité? Y es esa acusación, te sientes condenado. Quisiera borrar esa parte, pero sabes que no puedes porque ahí está el recuerdo. Pero mire qué cosa más preciosa. Oiga, qué cosa más linda. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahora dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Luego dice, siendo él tan puro, perfecto, él limpiará vuestras conciencias de obras muertas. El único que puede limpiar
la conciencia para que ya no afecte más, es el Señor Jesucristo. Es el único. El único. Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecador. Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecador. Vamos, levante sus manos al Señor. Honremos al Señor en esta mañana. La que me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice sí, para poder estar delante de ti. Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecador. Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecador. Es tu sangre la que me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice sí, para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice sí, para poder estar delante de ti. Antes de irnos, quisiera hacer un llamado a aquellas personas que están acá, a lo mejor por primera, segunda vez, y no han hecho su decisión de fe por el Señor Jesucristo. Todo ser humano alrededor del mundo, quien quiera sea, está comprometido con Dios. Y ese compromiso nace a partir de la venida del Señor Jesucristo. Porque el dilema respecto al Señor fue: ¿será verdadero o será falso? ¿Es un mentiroso o realmente es lo que dijo ser el Hijo de Dios? Y toda persona debemos de decir eso. Debemos de decir quién fue el Señor para nosotros. Si fue un mentiroso o fue verdaderamente el Hijo de Dios. Y usted tiene que confesarlo. Por eso la palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, mire, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y este es el llamado en esta mañana.
a reconocer en Jesús a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Hay una joven acá viniendo. ¿Habrá alguien viniendo? ¿Alguien más viniendo? Que trayendo a su memoria lo que el Espíritu está poniendo ahí adentro. No nosotros, sino el Espíritu Santo. O alguien desea reconciliarse con el Señor. ¿Alguien más en esta mañana? Solo el Señor puede limpiar nuestras conciencias. La medicina no lo puede limpiar. La psicología no la puede limpiar. Los años de castigo no te pueden limpiar. El único que limpia conciencias es el Señor Jesús. Es el único. Vamos, sal. Haz fuerza y sal de tu lugar. Ven y recibe a Jesús. Servidores, muévanse ahí, miren a quien esté intentando y ayúdenlo, díganle: yo voy con ustedes, vamos allá, vamos. Extendamos todas nuestras manos y una palabra de bendición para estos dos jóvenes que están acá. Antes de irnos de este lugar, si el enemigo ha estado atormentando, si el enemigo ha estado trayendo mucha acusación a la mente, al corazón, hoy es cuando podemos venir en fe a decir: Señor, yo le creo a tu palabra. Y si tu palabra dice que tú en la cruz cargaste con el peso de todo el pecado, de mis malas acciones, Señor, yo ya no tengo por qué estar deseando ser castigado, porque ya tú fuiste castigado, Señor. Pero si hay tormento y usted quiere decirle: hasta aquí no más tormento, hasta aquí no más acusación, hasta aquí no más condena, yo le voy a suplicar que venga acá en fe. Venga acá en fe y diga: Señor, se terminó toda acusación. Ya no puedo estar, Señor, trayendo a cuenta mi pasado, Dios, porque mi pasado ya fue borrado, Dios, ya fue quitado, Señor. Y tú limpiaste, Señor. Tu obra, Señor, es limpiar
limpieza total a mi conciencia, Dios Todopoderoso, que vive acusándome, que vive condenándome, que vive diciéndome: ¿te recordás lo que hiciste? Vamos, venga y traiga. Venga para sanar, para liberar. Venga. Vamos. Señor, tú lo has dado todo por mí. Fíjese que cuántos por esa acusación no logran salir. No logran encontrar esa libertad. No logran, porque ahí están recordando. Por mí. Y hay una verdad que es fuerte. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el enemigo no tiene derecho alguno de venir a recordar lo que el Señor ya perdonó en la cruz. Siempre, siempre, siempre dice sí, para poder estar delante de ti. Quiero que hagamos esta oración. Señor, tu palabra me ha recordado en esta mañana que el propósito de tu sacrificio y muerte fue pagar, Señor, por mi pecado. Y tú, Señor, recibiste esa ofrenda en tu Hijo Jesucristo, capaz de borrar todo nuestro pecado, Señor. Y, Señor, en esta mañana yo le ordeno al enemigo, diga, yo le ordeno en el nombre de Jesús que se aparte de mí, que el acusador se vaya de mí, que no venga para recordar lo que ya fue perdonado por el Señor Jesucristo. Dígale usted: basta ya, Satanás, basta ya, demonio, de hacer recordar lo que fue sepultado, lo que fue limpiado, lo que fue pagado por el Señor Jesucristo. Dígale usted: Señor, desde este día estaré atento a no seguirle la jugada al diablo. Y cuando Él me recuerde mi pecado, yo le recordaré que ese pecado ya fue perdonado en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea tu nombre, Dios eterno. Señor, tú lo has dado todo por mí. Por este injusto pecador. Señor, tú lo has dado todo por mí. Por este injusto pecador. Es tu sangre la que me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice
me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice sí, para poder estar delante de ti. ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Diga usted conmigo: Señor, yo te agradezco. Señor, yo tengo gratitud a ti, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por el sacrificio en esa cruz. Y gracias, Señor, por el privilegio de mostrarme una vida distinta, una vida diferente en tu resurrección, Señor. Señor, gracias porque tú resucitaste, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios.